Qué demorado que está. Perfecto. Bueno, el día de hoy, chicos, vamos a estar trabajando con un asunto, me gusta a mí hablarlo, sobre lo que es la clasificación tipográfica. Un pequeño abrebocas sobre el asunto de la clasificación tipográfica pues nos permite a nosotros llegar y empezar a darnos cuenta que hay elementos dentro de la tipografía que nos ayudan a nosotros a poder hacer un mejor uso de ella a través de ciertos elementos. Entonces, digamos que la clasificación tipográfica es un estudio que se ha hecho a través del tiempo, por así decirlo. Lo han desarrollado diferentes tipógrafos, creadores de tipografías y demás, para poder llegar y poder organizar un poco mejor todo este mundo de la tipografía, ¿no? Para poder llegar a entender un poco de eso, pues entonces vamos a hablar como de tres elementos principales sobre esto. Uno, desde la morfología, por eso digamos que la semana pasada estuvimos viendo como una primera parte de lo que era la anatomía de la letra, para poder entender un poco las formas y poder ya aplicar ese tipo de elementos como al diseño. Un análisis que va obviamente desde la forma, pero también pasando un poco por la historia, pasando por algunas otras características que tienen que ver también con la evolución de la tipografía a través del tiempo, de dónde viene, de dónde surgió y cuáles han sido como las pautas para poder llegar y entender esa evolución tipográfica. Y efectivamente cómo este par de elementos, desde la forma y el análisis de la evolución de la tipografía, nos permite a nosotros ya generar grupos o clasificaciones tipográficas, por así decirlo, ¿no? Entonces vamos a arrancar con esto. Vamos a empezar a entender algunos elementos necesarios para poder llegar y hacer buen uso de la tipografía en sí, ¿no? Digamos que dentro de los criterios funcionales o de la función explícita de la tipografía, tenemos dos elementos que son claves y que siempre, 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 cuando nosotros estemos trabajando con tipografía, tienen que estar muy presentes. Lo primero es que nosotros entendemos que hay tipografías o hay fuentes tipográficas que son para texto y hay fuentes tipográficas que se les conoce como display, ¿cierto? Que también funcionan para texto, pero más desde una función decorativa o llamativa. Las fuentes para texto deben leerse, pero no verse. Entonces, esto nos lleva a nosotros a pensar a que estas tipografías que nosotros utilizamos para texto o para cuerpos de texto son las tipografías que deben pasar desapercibidas. Eso no quiere decir que no sean legibles, ¿no? Sino que quiere decir que ellas en concreto puedan tener un uso visual muy sutil, ¿ya? ¿Por qué? Porque en concreto las tipografías que se utilizan para leerse deben generar una mancha de texto muy armoniosa, ¿cierto? Las formas de todos sus elementos, sus remates, sus contrastes y demás deben generar una armonía visual que le permita al usuario hacer la lectura de los textos sin cansarse, sin generar molestias y que sea de una forma fluida y constante. Obviamente que ahí estamos hablando nosotros de que estas tipografías para texto pues funcionan tanto para pantallas como para proyectos impresos como revistas, periódicos, libros, etcétera, ¿no? Luego, nosotros, digamos, si nos encontramos con las fuentes display, que también funcionan para textos, efectivamente, pero ya funcionan de una forma más decorativa. La semana pasada yo les explicaba, cuando les hablaba un poco acerca de la anatomía tipográfica y lo que eran las familias, yo les decía, chicos, yo tengo diferentes familias porque esas familias tienen diferentes usos. Entonces les decía, por ejemplo, la tipografía clavo, que era una tipografía para texto, ¿cierto? Porque yo les explicaba un poco cuál era la función de esto, igual que la óptima, igual que otras tipografías. Pero entonces estas fuentes display en sí deben leerse y verse. Al contrario de las tipografías para texto, las display empiezan a llamar la atención, ya se empiezan a destacar del resto de los textos, del resto de los documentos. Esto, pues efectivamente es debido a que estas tipografías tienen una función de ser mucho más llamativas. Entonces, digamos, yo puedo tener una fuente display para los titulares o los destacados dentro de una diagramación o dentro de un documento,
¿ya? Y el cuerpo de texto, efectivamente, pues ya lo empieza a manejar con una tipografía, pues para cuerpo de texto. Entendidos los criterios funcionales o de función de la tipografía o para qué funcionan específicamente o cuál es el uso concreto de ellas, pues nosotros empezamos a encontrarnos con los criterios formales. La forma de las letras. Entonces, dentro de esto, nosotros podemos encontrar 3 puntos que son súper importantes. Primero, el entender lo que es la serifa y para qué sirve. Porque tenemos tipografías serifadas y tipografías sin serifa, también conocidas como sans serif, ¿ya? Ahora, estas tipografías, este asunto de las serifas en la tipografía, tiene mucho que ver con la legibilidad y la lecturabilidad, ¿ya? Muchas tipografías, o digamos que generalmente cuando se está hablando de tipografías para cuerpo de texto, en la mayoría de los casos, no quiere decir que siempre, sino que en la mayoría de los casos, se utilizan tipografías serifadas. ¿Cuál es la función de la serifa en concreto dentro de un sistema tipográfico? La serifa nos ayuda a reconocer la forma de la letra. No a nosotros desde la vista, sino a nuestro cerebro al momento que está haciendo la lectura de las palabras. Las serifas ayudan a generar esa forma y contraforma que le permite al cerebro reconocer la palabra y saber de qué es lo que estamos leyendo en concreto. El canon, que también lo veíamos la semana pasada, que también se puede conocer como el peso tipográfico, pues nos lleva a nosotros a tener caracteres que son negros, blancos o finos. Generalmente se entiende el carácter blanco como todas las tipografías regular o normal. De ahí en adelante, pues nosotros tenemos o un nivel de trazo mucho más delgado, que es lo que podemos llegar a hablar sobre las finas, o unos niveles de trazo mucho más pesados o gruesos, que es lo que se conocen como las negras. Ahora, ¿de dónde viene el término negra, blanca y fina? Este término, dentro de lo que es el canon o el peso tipográfico, pues me está hablando a mí de la mancha tipográfica. Entonces, las manchas tipográficas van desde la blanca o, digamos, la que se conoce como la normal, que genera un aspecto dentro de la tipografía muy fluido, muy casual. La negra, efectivamente, pues es un peso tipográfico mucho más oscuro debido al nivel de trazos, al nivel del peso de los trazos, que generalmente pues genera una mancha tipográfica muy oscura. Y las finas, pues al contrario, utilizan trazos muy delgados, como en el light, tint y todo este tipo de caracteres que son mucho más finos, y pues efectivamente genera una mancha tipográfica mucho más fina. Con el paso del tiempo, o digamos que con los inicios de la tipografía, como veíamos también un poco en la historia de la tipografía en el inicio, nosotros nos encontramos con un par de herramientas. Las herramientas epigráficas y las herramientas caligráficas, ¿no? Las caligráficas, pues efectivamente hacen referencia a lo que tiene que ver con los trazos manuales o la escritura a mano, todo lo que eran las plumas y todo este tipo de cosas. Estos trazos caligráficos pues son muy característicos dentro de la tipografía, ¿no? Y tenemos las epigráficas, que eran las herramientas que se utilizaban ya para hacer, digamos, tallado en piedras o otro tipo de representaciones de la tipografía en soportes mucho más rígidos, que ya no utilizaban tinta, sino que utilizaban cincel y martillo para grabar la información. Entonces, ¿por qué se tiene que tener en cuenta las herramientas cuando hablamos de los criterios de la forma? Porque la herramienta en sí es la que lleva a generar la forma de las letras, ¿no? Las serifas en concreto es un rasgo característico de los trazos epigráficos, ¿no? Cuando se hacía la talla en piedra, al finalizar un trazo, tal cual, se daba una, digamos que una puntada mucho más profunda en la piedra para determinar que ahí finalizaba la letra o lo que se estaba escribiendo. Entonces eso generaba que el material, en ciertos momentos la piedra u otros materiales pesados o rígidos, pues se expandiera un poco más y eso pues generaba estas formas de serifa como tal, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de los sistemas de clasificación, pues nos damos cuenta que es algo que no es nuevo, ¿ya? Pero que tampoco es que sea tan antiguo. Algunos de los principales exponentes de la tipografía a nivel mundial y de la historia, como el señor Francis Thibodeau, pues digamos que Francis Thibodeau fue el primero que se llevó a preguntar
eh, cómo organizar todo este asunto de la tipografía que venía surgiendo, ¿no? Y él lo hace teniendo en cuenta una necesidad muy explícita que surge del desarrollo y de la evolución de la tipografía. ¿Y cuál era esa necesidad? Digamos, con el boom de la imprenta, ¿cierto? Que la imprenta surge, pues como ustedes saben, después de que tenemos a los escribas o los copistas, viene la imprenta y se convierte como en uno de los principales inventos o innovaciones a través de la historia para transmitir la información. Entonces ya no solamente había una máquina que era la desarrollada por el señor Heidelberg, sino que ya había muchas más, ¿no? Entonces ya no era una, eran dos, eran tres, 10, 20, 30, 50, y era toda una tendencia que empezaba a, pues decirlo, a regarse por todo lo que era Europa, ¿no? Entonces por todos esos países europeos, Italia, Francia, España, todos estos lugares, pues como ustedes se fueron a dar cuenta del documento, empieza a extenderse. Y entonces, el momento que empieza a extenderse no es solamente el factor de los equipos, o digamos, como la maquinaria con la cual se hacía, sino también la necesidad de crear más tipografías y crear más tipos móviles para poder atender a la demanda que se tenía de tener producción impresa. Cuando se empieza a atender esta demanda, pues como les comentaba, pues entonces muchos tipógrafos de la época empiezan a crear sus propias tipografías con ciertas características que estaban ligadas al contexto, al público o la necesidad. Entonces, claro, empiezan a surgir muchas letras, muchos caracteres y muchos estilos tipográficos. Entonces ahí es cuando el señor Francis Thibaud empieza a decir, bueno, no, espérese que esto hay que empezar a darle un orden porque si no va a ser muy complicado seguir trabajando con esto. Entonces él crea un sistema en el cual se basaba con 4 estilos muy básicos, con lo que eran las tipografías romanas, lineales y las caligráficas, ¿no? Entonces como que él llegaba y tenía dentro de las romanas un estilo, dentro de las lineales otro estilo, las caligráficas otro estilo, y después encontraba otro que eran como las decorativas y todo esto. Él da el punto de partida para que más adelante el señor Maximilian Box genere un sistema mucho más complejo, mucho más completo frente a las particularidades de cada uno de sus elementos. Ya no solamente eran las romanas en sí, sino que las romanas empezaban a subdividirse, las lineales empezaban a subdividirse y generaban o empezaban a crearse unos estilos adicionales como las egipcias, las híbridas, las decorativas y las experimentales. Miren que el señor Maximilian Boxford en el año 1954 crea o empieza a generar un sistema con 9 estilos, o sea, 9 variables tipográficas. Uno de los puntos interesantes de esto es que si ustedes se dan cuenta que ahí en adelante, desde el año 1957, con el señor Aldo Novarese, hasta el 1997, que era como una de las más recientes del señor Robert Bringrich, los estilos no varían mucho. Estamos como entre los 9, los 8 y los 10. Obviamente que existen otros como el del señor Gino Alessandrini, que le empieza a meter 15 estilos o 15 variables, pero es porque empieza a hacer ya como unas descripciones o definiciones mucho más detalladas entre ciertos elementos. ¿Qué es lo interesante de esto? Lo interesante de este asunto es que la mayoría de clasificaciones tipográficas que nosotros podemos tener en la actualidad, ya sea la de atípicas como la Asociación de Tipógrafos Internacionales, la de la British Standard, que es también como una de las clasificaciones más fuertes, están basadas en el trabajo del señor Maximilian Box. Por eso esta presentación también está basada en lo que es el trabajo del señor Maximilian Box, por así decirlo. Ahora, para poder entender este asunto de la clasificación tipográfica y poder ya trabajar de una manera fluida por lo que es esto, pues hay unos criterios, ¿ya? Estos criterios, pues como nosotros los podemos entender y cómo han funcionado a través de la historia, son como los criterios de diseño. Son unas pautas que me permiten a mí ya empezar a entender ese sistema para poder reconocer las diferencias entre unos y otros y poder generarlo dentro de esas categorías que vamos a ver ahora más adelante. Entonces, efectivamente tenemos criterios como los morfológicos, la forma de las letras en sí, cómo empieza a funcionar, los históricos. Este es bien importante porque
nos lleva a nosotros a pensar de cómo la historia, no solamente la tipografía, sino que la historia de la humanidad ha llevado a cambios muy, muy, muy característicos de... Ok, ahí ya me escuchan de nuevo, chicos. Sí, profe, ya. Sí, Perfecto. profe. Sí, es que se me fue un momento la red, pero aquí seguimos. Perfecto. Bueno, entonces repitamos un poco esta parte de los criterios. Entonces, ¿qué pasaba con los criterios? Entonces tenemos criterios morfológicos desde la forma característica de las letras en sí. Los criterios históricos como el paso de la historia, no solamente de la tipografía, sino de otras situaciones históricas importantes han llevado a la transformación de la tipografía en sí, como los movimientos artísticos también han tenido mucho que ver en la transformación de la tipografía. También un factor que es súper importante como los criterios lingüísticos, o sea, la forma de comunicarse, de leer y escribir, de hablar y todo esto también lleva a la reinterpretación de las letras. También viendo cómo la tecnología, cómo los avances tecnológicos, pues nos llevan a nosotros también a evolucionar en la forma como las letras se construyen y efectivamente cómo la función de las letras también se vuelve un elemento importantísimo para poder generar todo un sistema visual desde la tipografía, ¿no? Entonces, bueno, dentro de este sistema de clasificación, el que vamos a ver, tenemos unos grupos. Digamos que el primer grupo que nosotros reconocemos es el de los romanos. Digamos que los romanos se les caracteriza o se les habla a las tipografías que son serifadas, ¿no? Entonces, digamos que es un gran grupo que tiene 4 subgrupos, desde las humanistas, las antiguas, de transición y modernas, que digamos que hoy vamos a trabajar con lo que es el grupo de los romanos. Después trabajaremos con el grupo de las lineales, que también se subdivide en 4 subgrupos, que es las grotescas, las geométricas, las humanísticas y las neogrotescas, que en su momento veremos de dónde surgen todos estos términos y que se caracterizan. Y pues más adelante habrán otros que ya entran como en los grupos especiales o únicos, como las egipcias, algunas tipografías híbridas, ¿cierto? Las caligráficas, las decorativas y algunos elementos tipográficos desde lo experimental, que responden a unas necesidades muy específicas dentro del manejo de la información. Para empezar, vamos a hablar de, pues vamos a arrancar con esta asunto de clasificación tipográfica con las romanas. Y pues efectivamente arrancamos con las humanas, las romanas humanistas o humanísticas. Ahora, el término humanista surge desde un punto bien importante de la tipografía, ¿no? La clasificación tipográfica, como les estaba diciendo, está basada en el boom de la imprenta como tal y en todo el desarrollo ya de manera profesional, pues por así decirlo, de los tipos móviles. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de las humanistas, pues ese término humanista surge desde un primer punto bien importante y es como esos primeros tipos móviles o esas primeras tipografías que se hacían y se fundían en plomo, pues vienen desde los trazos que se escribían ya sea a mano o desde los elementos epigráficos de los romanos. Entonces, estas tipografías humanistas están basadas en ese tipo de trazos. Por eso tienen unas características que son bien importantes empezar a darse cuenta. El trazo gradual de contraste es muy ligero. Eso quiere decir que entre trazos gruesos y finos, la diferencia no es tan grande, no es tan amplia como uno se esperara, ¿no? Entonces, digamos, aquí cuando vemos el ejemplo de la letra M, entre el trazo principal del asta, que vemos que tiene 2 puntos, versus el otra asta, que es del trazo de contraste fino, tiene solamente un punto. Entonces, digamos que este tipo de elementos es lo que nosotros permite
empezar a ver cómo funciona el nivel de contraste de trazos, ¿ya? Entre los gruesos y los delgados. Entonces las humanistas tienen una característica y es que no es muy marcada esa diferencia entre trazos finos y gruesos. Otro de los puntos de por qué no es tan marcada esa diferencia es por unos factores tecnológicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que estas eran las primeras letras o las primeras tipografías que se empezaban a tallar, ¿cierto? Para poder hacer los tipos móviles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la pericia de los primeros impresores a la hora de tallar las letras no era mucho. Entonces, como que generaba unas primeras tipografías un poco rústicas, por así decirlo, pero de igual forma con un nivel de trabajo súper impresionante. ¿Por qué tiene un nivel de trabajo súper impresionante? Porque imagínense que ustedes estuvieran haciendo, eh, o bueno, ustedes cuando hacen un trabajo y lo imprimen, hicieron algo en un puntaje de 10 o 9 puntos, pues se dan cuenta que la tipografía es pequeña. De la época de los tipógrafos y de la imprenta, habían grupos de tipógrafos que hacían tipografías desde 7, 8, 9 y 10 puntos. Que lo que tenían que hacer primero era tallar esa pequeña letra en metal para generar un máster y después ese máster poderlo replicar en una fundición. Entonces imagínense hacer una letra G de cola, como la que estamos viendo aquí en este momento, a 9 puntos, ya tallado con elementos detallados sobre metal. Entonces era una cosa súper complicada. Por eso las primeras tipografías o los primeros tipos móviles se demoraban años, o sea, literalmente años en poder hacer un set de caracteres completo, ¿ya? Entonces como que ese fue uno de los primeros puntos que eran bien complicados con la tipografía, pues llegar y poder generarlo así. Entonces por eso el nivel de detalle de esos caracteres pues no era mucho, no es como que había unas limitantes ahí tecnológicas que los llevaba a hacer eso. Un dato curioso de este punto, digamos que Suiza y todos estos países tienen una gran influencia dentro del mundo de la tipografía, es porque las primeras personas que empezaron a tallar o empezaron a hacer estas tipografías eran relojeros, curiosamente. ¿Y por qué eran relojeros? Pues porque es que estos individuos tenían un nivel de detalle y de trabajo en detalle para hacer las maquinarias de los relojes que pues los buscaban los tipógrafos para que les ayudaran, les dieran indicaciones de cómo llegar y trabajar el metal para poder hacer las letras. Entonces digamos que algunos relojeros se metieron con el mundo de la tipografía también, pues teniendo en cuenta pues como el boom, como les estaba diciendo, que tenía este tipo de cosas, ¿no? Ahora, después de ver el trazo gradual que tienen, digamos que es ligero entre los trazos gruesos y finos, vemos el eje de modulación. El eje de modulación lo estamos viendo en este caso en lo que es la letra O, ¿no? También lo podemos reconocer en otros trazos como en la letra G o en la letra P. Miren que el eje de modulación trata de encontrar la parte más fina del carácter para generar una línea recta, donde está el trazo más fino, y en contraposición, donde está el trazo más grueso. Entonces genera unas líneas imaginarias para poder ver cuál es la inclinación que tienen las letras. Si nosotros venimos aquí a la letra de la P, miren que aquí está la parte más fina y yo hago una diagonal hasta la parte de acá. En la parte superior de la G, miren, fino, fino, y genera una pequeña curvatura. ¿Ya? Esos trazos, esos ejes de modulación, pues entonces son bastante necesarios entenderlos. Ahora no quiero regresar. Regresa a tu posición normal. Bueno, digamos que eso es lo que nos permite a nosotros llegar y poder ver ese asunto. Entonces, eje de modulación es oblicuo, o sea que es ligeramente inclinado, no es recto, como ya va a pasar más adelante cuando veamos otras tipografías en sí. No quiero regresar mi ventana al modo normal. A ver, adáptate. Eso. Entonces, ese tipo de factores hay que empezarlos a tener en cuenta. Otra característica es que los remates son filosos, ¿ya? Esto, pues efectivamente, como les decía,
tiene que ver tanto por los trazos serifados que se generaban con los remates de las tipografías romanas, ¿cierto? Pero también un poco con la pericia del manejo de los materiales, los que llegaban a que no fueran muy depurados, sino que tener unos bordes o unos remates bastante filosos, por así decirlo, ¿no? Un asunto interesante es que la altura de las mayúsculas es similar a la altura de las ascendentes. Pues si nosotros vemos la mayúscula, pues es la letra M mayúscula, que venía desde un sistema de las tipografías romanas. Si ustedes han estado leyendo el documento de la historia de la tipografía que les dejé, pues se dan cuenta que las mayúsculas vienen desde las romanas y los romanos solamente escribían en mayúsculas. Los romanos no tenían un sistema de escritura en minúsculas tal cual, ¿verdad? Entonces las minúsculas hacían parte de otro sistema. Miren, por ejemplo, aquí el punto de la I, que generalmente el punto de la I llega hasta el punto, hasta la línea de ascendentes, me genera a mí como este sistema tal cual. Una característica importante para poder llegar y hacer una diferenciación de algunos elementos dentro de la tipografía, en este caso de las humanistas, es la barra de la E. Si nosotros damos cuenta, en las tipografías romanas humanistas, la barra de la E es recta. Y es porque es parte de la escritura manual, ¿no? Entonces hay que tenerlo como muy en cuenta al momento de que yo tengo que comparar una romana humanista a una romana antigua. Cuando nosotros hablamos de algunas tipografías romanas humanistas características, pues por lo general hablamos de la Stempel-Garamond, ya, digamos que fue un rediseño hecho por August Rosenberg en 1950. También tenemos la Plantin, la Gaudí, la Perpetua, como tipografías muy importantes dentro de este asunto. También tenemos como la Bembo, diseñada o rediseñada por Monotype en 1929, ¿cierto? La Palatino de Hermann Saff, que es como uno de los tipógrafos más reconocidos a nivel mundial dentro de este asunto. Entonces, aquí nosotros empezamos a encontrar un poco cuál es como el manejo dentro de la tipografía. Aquí podemos encontrar lo que es el set de caracteres de los Stempel-Garamond para poder llegar y distinguir un poco, ¿no? Cuáles como esas características visuales importantes que tiene la tipografía. Hay que tener en cuenta que las romanas humanistas suelen generar una mancha de texto muy oscura, ¿no? Como les decía, esa mancha de texto muy oscura, pues empieza a deberse por algunas características visuales, ¿no? Como no tenía tanto nivel de contraste, como no tenía tanto nivel de detalle, por así decirlo, entonces las manchas de texto eran muy oscuras, ¿ya? Entonces esas manchas de texto oscuras hacían que los textos se vieran mucho más pesados de lo que realmente eran. Entonces era como una característica que llevó a la tipografía a evolucionar, ¿no? ¿Por qué? Primero, porque al momento que los impresores estaban haciendo como el desarrollo de sus proyectos y sus montajes de impresión y todo lo demás, cuando imprimían, pues literalmente la tipografía, al ser tan pesada, manchaba sus impresiones, ¿no? ¿Por qué? Porque cargaba demasiada tinta al no tener un nivel de contraste entre trazos gruesos y delgados tan marcado. Entonces ellos empezaban a darse cuenta de que podían estropear más papel porque cargaban demasiado tinta sus caracteres. Entonces eso fue lo que dio pie, de cierta manera, con el paso de la historia, a las romanas antiguas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con las romanas antiguas? Digamos, las romanas antiguas tienen también un trazo de igualdad de contraste medio, pero miren que ya los trazos finos son un poco más finos, ¿no? La tipografía en sí se empieza a ver mucho más delgada, mucho más estilizada. Esto, pues como les decía, responde a la necesidad de que los caracteres no absorbieran tanta tinta. Entonces se empieza a ser más delgado para que no chupara tanta tinta y no generara una mancha de texto tan oscura, sino que empezaran a dar manchas de texto más finas. El eje de modulación sigue siendo oblicuo porque efectivamente tanto las romanas humanistas como las romanas antiguas están basadas en la escritura manual
Entonces, cuando nosotros vemos la escritura manual de la época con la pluma, pues generaba una ligera inclinación del axis, ¿no? O del eje de modulación. Los remates siguen siendo filosos, efectivamente, porque pues estamos hablando que todavía estamos basándonos en estas tipografías manuales, ¿no? Cuando nos damos cuenta de la altura de las mayúsculas, entre la comparación, digamos, de la letra M y la letra D, la altura de las mayúsculas es un poco menor a la altura de las ascendentes. Ahora, las ascendentes empiezan a generar un asunto que se llama las compensaciones visuales. Y también se puede empezar a reconocer dentro de otros elementos de la tipografía. Como, por ejemplo, vamos a ver aquí, un momento, voy a volver a darle zoom teniendo en cuenta que esto se me va a volver un descontrol de nuevo. Si ustedes se dan cuenta, esta es la línea base y en la línea base se está soportando la letra M. Pero miren que la letra E, tanto en la parte superior de la altura de X como en la parte inferior, no están dentro de estas líneas de composición, ¿ya? ¿Por qué no están dentro de las líneas de composición? Porque en efecto ellas empiezan a hacer lo que se llama la compensación visual. Y aquí vuelvo y puedo quedar acá. ¿Qué es la compensación visual? Pues la compensación visual es esa forma de cómo los caracteres empiezan a organizarse para ayudarle a la vista a generar un elemento visual mucho más organizado, por así decirlo, ¿ya? Entonces, esas compensaciones de las curvaturas de las letras como la E, la O, generalmente las redondas, pues son lo que llevan a que la vista pueda hacer una lecturabilidad mucho más efectiva, ¿no? Que se vea como mucho más organizado, mucho más pulido, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta sobre eso y pues cómo las alturas empiezan a modificarse o empiezan a adaptarse para poder generar un sistema visual mucho más organizado, ¿verdad? Uno de los puntos importantes como para poder reconocer lo que viene siendo las romanas humanistas de las romanas antiguas es la barra de la E. Entonces yo les decía que pues era muy importante tener en cuenta siempre esto. ¿Por qué? Porque con la barra de la E yo ya puedo empezar a reconocer, ¿cierto?, si una tipografía es humana o es antigua. Y es curioso porque generalmente las romanas humanas y las romanas antiguas tienen unas características muy similares. Entonces hay que tener un ojo muy entrenado para ver si el nivel de contraste es marcado o no tan marcado, ¿cierto? Para poder detectar el eje de modulación, si está inclinado o no está inclinado, y también poder hacer como un reconocimiento de las alturas tipográficas dentro de sus líneas de composición para entender esa diferencia. Entonces, esto es importante porque esa barra de la E nos da como esa pista clave para llegar y decir si es una o si es la otra. Dentro de las más características que tenemos de las romanas antiguas, por ejemplo, está la Centaur de Bruce Rogers de 1915, la Kennedy, la Cloister, la Berkeley Old Style de la versión de 1983, todo esto, la versión de California Old Style de Gaudí. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Si nos damos cuenta, digamos aquí hacemos una pequeña comparación, miren que esta tipografía, la Centaur, por ejemplo, en comparación de la Stempel Garamond, genera una mancha tipográfica mucho más clara, ¿no? O sea, se ve más fina, se ve más limpia. Entonces, es lo que les decía. Esto lo que hacía era que las manchas de texto impresas se vieran mucho más fluidas, no se vieran tan pesadas como en la anterioridad con otros sistemas tipográficos, como estaba pasando con la Stempel Garamond, que ya generaba una mancha tipográfica muy pesada. ¿Okay? Ahora, uno de los puntos importantes, porque recuerden que nosotros vamos evolucionando en la historia, vamos evolucionando como todo el asunto de la composición tipográfica, pues empezamos a darnos cuenta de que la tipografía sigue evolucionando. Y en este caso nosotros nos encontramos con las tipografías romanas de transición. ¿Qué es lo que pasa con las romanas de transición? Pues miren lo curioso de ellas. El trazo
se vuelve mucho más marcado, o sea, efectivamente entre trazos finos y delgados, y entre finos y gruesos. Es mucho más marcado esa diferencia. El eje de modulación ya es un poco más recto o incluso vertical. ¿Ya? Ahora, este par de elementos, tanto el trazo de contraste como el eje de modulación, responden pues efectivamente a características tecnológicas. Si yo tenía mayor nivel de contraste entre los trazos, pues la tipografía iba a tomar menos tinta, por así decirlo, como les decía, al momento de imprimirse. ¿Ya? El eje de modulación recto y la forma de la construcción de la tipografía responden ya a una construcción de la tipografía casi que desde cero. Entonces la tipografía de transición no está basándose en los trazos manuales, como estamos hablando en las humanistas o en las antiguas, sino que estas ya son creadas por los tipógrafos. Entonces los tipógrafos se ponen en la tarea de empezar a hacer sus propias letras y empezar a construirlas desde elementos geométricos y matemáticos, para empezar a entender el nivel de contraste, para poder empezar a entender las alturas, para poder hacer una construcción de tipografías mucho más pensadas, mucho más cuidadas como tal, para llegar y tener unos resultados tipográficos de impresión pues mucho más organizados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las humanas y las antiguas versus a las de transición? Es que las romanas y las antiguas están basados en los trazos manuales de la época, pero las de transición ya empiezan a crearse casi que desde cero, y eso se nota en el eje de modulación, ¿no? Los remates efectivamente siguen siendo filosos, como estamos hablando de las romanas, este es un asunto que no se desprende y que no se desconoce y se sigue manejando a través de la historia con todas las romanas, ¿no? La tendencia de la tipografía en este caso es a generar unos niveles de contraste más marcados, porque los niveles de contraste ayudaban al cerebro a reconocer mejor los caracteres y a la hora de ser impreso generar unas manchas de texto mucho más fluidas, mucho más organizadas y mucho más bellas, por así decirlo. Como son tipografías que se empiezan a construir teniendo en cuenta las líneas de composición de ascendentes, altura de X y descendentes y todo esto, pues entonces la altura de las mayúsculas es muy similar a la altura de las ascendentes, ¿no? Entonces nosotros empezamos a ver que funciona de una manera mucho más organizada, mucho más fluida, pues por así decirlo. Aquí nosotros empezamos a reconocer algunas tipografías muy de la época, por ejemplo, como la Berthold Baskerville, por así decirlo, la Century Old Style, la Juana, la Electra, Meridian, la Olympian, la New Century, la Stone y la Adobe Caslon como una de las más representativas. Entonces ya son tipografías muy bien cuidadas, muy bien trabajadas, por así decirlo. Aquí vemos, por ejemplo, pues el set de caracteres de la Berthold Baskerville, de Berthold de 1961. Cuando nosotros vemos esta Berthold Baskerville, hay que hacer una aclaración. Y es que Berthold, cuando aparece el nombre Berthold antes de Baskerville, es que fue un rediseño de la tipografía hecho por otro tipógrafo, porque en concreto la Baskerville es de John Baskerville, que en concreto la diseñó mucho tiempo atrás, sino que en este caso, este señor Berthold lo que hizo fue hacer un rediseño. Esto es muy común dentro del mundo de la tipografía. ¿Por qué? Porque se llega a generar versiones y nuevas versiones de las tipografías a través del paso del tiempo. Hay casas o fundiciones digitales que se dedican a hacer nuevas versiones de tipografías antiguas, llevándolas a la actualidad. Entonces, más adelante vamos a ver un poco sobre ese asunto de las fundiciones digitales y todo lo demás. Entonces, miren que aquí en este caso, pues estamos viendo está Berthold Baskerville dentro de las romanas de transición, que genera un nivel de contraste mucho más fino. Es una tipografía muy pensada para textos y ese fue otro de los factores importantes, porque los impresores de la época y todos ellos empezaron a pensar mucho mejor la tipografía y en su uso. Entonces empezaron a decir, es que esto es para imprimir, esto es para leer, y entonces ahí ya empezaban a preguntarse cómo las características formales de la tipografía, como todas esas características como tal, pues les ayudaban a generar unas mejores lecturabilidades y legibilidades, por así decirlo, ¿ya? Entonces, este tipo de características hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, se nota una evolución en la tipografía
por características efectivamente tecnológicas, ¿no? Por unas necesidades dentro de los factores lingüísticos de poder hacer una legibilidad mucho más efectiva como tal. Y después de encontrarnos con esto, con esta evolución, pues nos encontramos con lo que venían siendo las romanas modernas. Obviamente que se le dicen modernas, pero estamos hablando por allá de los años 30, 40, 50, etc. Y entonces nos encontramos con esto. Por ejemplo, vemos de cómo el trazo de contraste ya es sumamente marcado, es muy marcado entre trazos gruesos y finos, ¿no? Llegando un poco pues como a la exageración, por así decirlo, como tal. El eje de modulación ya es casi que completamente vertical en la mayoría de los casos. Vuelve y juega, pues porque estas son tipografías que se empiezan a dibujar, por así decirlo, una por una, letra por letra, para poder llegar y ver cómo funcionaba mucho mejor y crear el set de caracteres. Los remates ya son mucho más finos, ¿verdad?, que lo que hemos visto con el paso del tiempo en la tipografía. Y la altura de las mayúsculas es muy similar a la altura de las ascendentes. Como les decía, las pequeñas variaciones funcionan como compensaciones ópticas para el mejor funcionamiento de la tipografía. En este caso estamos viendo una Bodoni de la casa Bauer, rediseñada por Heinrich Hodge en 1926. Pero miren, que como les decía anteriormente, había una tendencia dentro del mundo de la tipografía de generar unos sistemas visuales mucho más estilizados, ¿no? ¿Por qué? Porque entre mayor era el nivel de contraste de los trazos, eso ayudaba tanto a los procesos de impresión, generando manchas de texto mucho más blancas, mucho más legibles, no tan oscuras o tan negras como en la anterioridad, que en realidad eso ayudaba mucho a poder generar sistemas visuales más agradables y mucho más lecturables. Pero en este caso, digamos que nos fuimos como al extremo. ¿Por qué? Porque digamos que si nosotros vemos ese título que dice Medogui de esta romana, pues estamos hablando de aproximadamente 200 puntos. Pero ¿qué pasa cuando este set de caracteres se regresa y se empieza a trabajar en un puntaje mucho menor? Entonces, miren aquí lo que empieza a pasar. Como el nivel de contraste de los trazos es tan abrupto, tan marcado, esto lleva a que la tipografía en puntajes muy pequeños perdía detalles. Los trazos tan finos se perdían al momento de imprimirse. Entonces eso generaba problemas en la mancha de texto y problemas de legibilidad y lecturabilidad, ¿ya? Entonces, este tipo de tipografías como la Bauer Bodoni son bellísimas, pero entonces eran muy poco efectivas para manejos de texto en bajos puntajes o para manchas de texto. Pues ahí es donde la tipografía empieza a generar también un factor de evolución súper importante. Y es que ya no solamente se pensaba en la tipografía para el cuerpo de texto, sino que empezábamos a pensar en la tipografía para los titulares y la tipografía display, o sea, que tenía que verse. Entonces, en el caso de la Bodoni, se diseñó y se pensó, digamos que cuando se creó en su momento, en 1926, por el señor Hodge, se pensó en ella como una tipografía o como la tipografía cumbre para el desarrollo de bloques de texto, ¿no?, para lectura. Pero el momento que se empezó a aplicar fue un fracaso. Pero entonces eso llevó a esta tipografía a reinventarse, la palabra de moda en la pandemia, y a convertirse en una tipografía display, que ya no era pensada para trabajarse en pequeños puntajes, sino que al contrario se pensaba para trabajarse en puntajes muy grandes, en grandes puntajes, ¿no? Ya no estamos hablando de 10, 11 puntos, sino que estamos hablando de 30, 40, 50, 60 puntos. Entonces se volvió una tipografía display, una tipografía decorativa, ¿no? Que efectivamente, si nos damos cuenta, y si ustedes han podido hacer una asociación visual, muchas revistas de moda, todo este estilo como fashionista y todo este rollo, generalmente utilizan este tipo de tipografías. ¿Por qué? Porque son tipografías sumamente bellas y estilizadas,
y generan unos sistemas visuales hermosos y preciosos. O sea, esta tipografía para títulos es perfecta. Y digamos que todas las romanas modernas para manejo de titulares y demás son bellísimas, ¿no? También podemos encontrar ejemplos como les decía anteriormente, también está la D-Dot de Linotype, que es una tipografía que para mí es bellísima. Fue creada en sus inicios por Adrián Frutiger, pero después se le hizo un revival desde una fundición digital como es la Linotype, entonces es súper bella. También se hizo lo mismo con la Linotype Centennial, que también es del señor Frutiger. Entonces empezamos a encontrarnos cómo la tipografía empieza a evolucionar y empieza a funcionar de una manera mucho más bella. Pero entonces aquí nos damos cuenta de cómo es toda la evolución de las tipografías romanas. ¿Ya? ¿Cómo arrancamos con las tipografías demasiado pesadas, demasiado oscuras, basadas en los trazos manuales, ¿ya? Que nosotros podíamos encontrar en la época? Entonces nos encontramos con las humanistas, nos encontramos con las antiguas, ¿cierto? Que en concreto tienen unas características muy particulares. Las humanas y las antiguas están basados en los trazos manuales casi que calcadas. Entonces se empezaron a hacer basándose en eso. La diferencia entre las humanas y las antiguas ya son características de un cambio leve en el nivel de contraste por características técnicas de los procesos de impresión y efectivamente por la inclinación de la barra del aire, ¿no? Entonces, las romanas humanistas tienen la barra del aire recta y las antiguas tienen una ligera inclinación en la barra del aire. Después los procesos fueron evolucionando hasta llevarnos a las tipografías romanas de transición, que ya eran más pensadas. Ya los tipógrafos empezaron a crear sus propias tipografías, a dibujarlas en papel y después llevarlas a los tipos móviles y el metal, ¿no? Las romanas modernas, pues efectivamente se presentaron como una posible alternativa dentro del diseño para generar sistemas visuales mucho más estilizados, pero pues, fallaron en el punto de funcionar en pequeños puntajes y empezaron a ser pensadas para grandes puntajes, titulares, etcétera, etcétera, dando un pie a entender mucho mejor los criterios funcionales de la tipografía dentro de las tipografías para texto y las tipografías display, ¿ya? Entonces, de esta forma nosotros entendemos cómo es todo este proceso de evolución de la tipografía con el paso del tiempo. ¿Por qué digo hasta este momento? Porque más adelante ya veremos, digamos aquí, es como una parte de abrebocas, cuando nos encontramos con las lineales grotescas, que en una próxima clase les explicaré de dónde surge. Pero hasta este momento es solo que tenemos que ver y trabajar acerca de las tipografías romanas en sí. Voy a pausar aquí la grabación para seguir en el otro punto.